¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo repaso semanal a la actualidad de la Unión Deportiva Almería, en este que va a ser el último viernes de mercado. Menos mal, por fin ya acaba el mercado, porque de verdad se nos está, a vosotros no sé, pero a mí se me está haciendo muy largo, muy intenso. Y tengo ya ganas de que acabe, porque esto es casi un sin vivir. Bueno, ahora estamos con las últimas novedades del mercado, porque, bueno, la actividad no para en el conjunto rojiblanco, pero ya sabéis que este resumen semanal nos gusta, hombre, hacerlo con cierto orden, ¿no? Y ya que el equipo rojiblanco la pasada semana arrancó la temporada con ese primer partido en el Anxo Carro, pues yo creo que deberíamos empezar por ahí, ¿no? Con esa victoria 0-2 del conjunto rojiblanco frente al Club Deportivo Lugo, en un encuentro realmente brillante de la Unión Deportiva Almería. La primera parte, el equipo rojiblanco estuvo pues rozando la perfección, ¿no? Hay que tener en cuenta que es la jornada 1, igual el nivel de exigencia cuando llegue un momento más avanzado del campeonato, pues igual es un poco más alto, pero yo creo que tampoco demasiado, ¿no? Porque el equipo almeriense estuvo en esa primera parte muy dominador, muy mandón, controlando, teniendo muy claras las ideas, con una circulación realmente fluida, con una muy buena participación de prácticamente todos los futbolistas, y todo ello con una alineación pues que deparó alguna sorpresa, ¿no? Sobre todo esa titularidad de Jorge Cuenca en lugar de Mateu Paibernes, puesto que por lo demás, pues bueno, había varias alternativas, pero era todo pues dudas, ¿no? Puesto que al final no habíamos visto en ningún momento ninguno de los planteamientos iniciales de José Gómez, e incluso precisamente ese hecho, ¿no? De no haber visto ningún partido normal de José Gómez después de un trabajo previo, más allá de los dos encuentros de playoff que no tienen ningún tipo de referencia y muy al contrario, ¿no? Son absolutamente opuestos, ¿no? A lo que vimos el pasado domingo. Pues yo creo que nos satisface a todos, ¿no? Y desde la propia alineación, con ese 11 formado por bueno, no me gusta referir alineaciones 6-7 días después, pero sirva esto de referencia por lo que ha utilizado el técnico como base para su estreno en competición, ¿no? Utilizó a Macaritze, suponíamos que iba a ser así. Para el lateral derecho no hizo ninguna variación sobre lo que se esperaba. Entró Bayú, evidentemente. Para el lateral izquierdo, después de la incorporación de Sergio Akeme, también estaba cantado que iba a ser el lateral zurdo, así ocurrió. Y en la pareja de centrales es donde quizá pueda haber alguna sorpresa para alguien, ¿no? Claro, a estas alturas de viernes ya, pues sorpresa para nada, al contrario, satisfacción, pero antes del partido sí que todos pensábamos que podía estar formada por Maras, eso sí, lo dábamos todos como seguro, y ya que la compañía podía haber sido de Paibernes. Optó por Jorge Cuenca, con muy poquitos entrenamientos con sus compañeros, y la verdad acertó y de pleno. En el centro del campo, Samu Costa y César de la Hoz, ahora mismo en este inicio de temporada parece que tienen una base más sólida para dar equilibrio al equipo rojiblanco, y luego todo el frente de ataque era una incógnita, ya no solo de los futbolistas que fuese a utilizar, sino también de qué rol iba a entregarle, ¿no? Ya antes del partido, con la ausencia de Apia, suponíamos que iba a utilizar pues dos extremos, dos hombres pegados a la banda, y ahí pues nos faltaban unidades, ¿no? Quizá con la izquierda, por la izquierda Lazo sí, por la derecha igual Corpas, bueno, pues había alguna duda o no. Bueno, pues al final todo se solventó con algo que puede tener vinculación con los partidos que van a venir por delante de manera inmediata, y es que todo el frente de ataque, más allá de la referencia del punta, van a ser ocupados por jugadores de un perfil de media punta o de un perfil de centrocampista ofensivo. De hecho, Akeche ocupó el costado derecho, Lazo la zona central, en ese rol que ya parece definitivo, que va a ser para el gaditano, y Fran Villalba quedaba acostado a la banda izquierda, en la zona de interior, pero sin estar pegado, ¿no? Ni Akeche se pegó muy a la banda, ni tampoco Fran Villalba, y Lazo en esa zona central con Juan Villar arriba. Bueno, mucho protagonismo para las bandas, para los laterales en la banda, y desde luego una primera parte primorosa, ¿no? Y en la segunda parte, pues con el 0-2, después de que Akeme anotara el primer gol de la temporada desde su lateral izquierdo, en una muy buena subida, luego marcó Akeche, luego en la segunda parte el partido se torció un poquito con esa expulsión de Akeme, pero eso sirvió para que se viera la fortaleza, y fijaros que en esa segunda mitad pues el equipo no sufrió para nada.
alguien dirá, bueno, el Lugo tampoco complicó mucho la vida a la Almería. Bueno, pues igual sí, también habría que valorar cuánto dejó el equipo rojiblanco hacer al contrario, puesto que solo un disparo de Cristian Herrera y que ni siquiera fue entre los palos. Hay que recordar que el Lugo venía de haberle ganado en casa al Leganés 2-1, con lo cual, bueno, todas las valoraciones para bien o para mal tienen que ser muy relativas, pero la sensación en el estreno fue muy buena. Y con eso, pues ha ido el equipo desarrollando el trabajo hasta el partido del próximo domingo, de pasado mañana, hoy estamos a viernes, de pasado mañana, frente al Sporting, el líder que llega al estadio de los Juegos del Mediterráneo. Pero en ese margen, entre el partido del Lugo y el encuentro de este próximo domingo, pues han pasado bastantes cosas y todas alrededor del mercado. Para empezar, la Unión Deportiva Almería, sorprendentemente el martes por la noche, anunciaba el fichaje de Joao Carballo, un futbolista, un extremo que ya había... un extremo. El Almería lo ha presentado como extremo izquierdo, pero en realidad su posición natural es más en el centro, dentro de esa... gran nómina de futbolistas que si acaso ahora podemos comentar, de un perfil bastante parecido, cada uno con sus pequeños matices y características, pero más jugadores, digamos, menos de presencia de banda clara. El Almería no tiene ningún extremo nato. Igual Lazo por lo que estamos acostumbrados del año pasado, pero quizá tampoco Corpas, quizá tampoco, yo creo que solo Apia. Y lo que se supone de Ramazzani y probablemente también de Cristian Olivera son los únicos 3 futbolistas así que a bote pronto se me antojan como realmente hombres de banda pura. Algunos los hemos visto, Apia sobre todo, no hemos visto a Ramazzani, tampoco hemos visto a Cristian Olivera, pero entendemos que será un poco de ese perfil. Por tanto, el equipo rojiblanco tiene una gran cantidad de futbolistas y dentro de esa nómina había un rumor que iba llegando, pues iba haciéndose cada vez más fuerte. Desde el Nottingham Forest, un futbolista, un portugués, Joao Carballo, que estaría en la órbita del Almería y que podía llegar cedido. Bueno, pues efectivamente, en la tarde-noche del martes, el club anunciaba la incorporación de este futbolista portugués, del que en los aficionados del conjunto inglés ha mantenido un poco la rutina, la pauta o el patrón de gran parte de los aficionados de los equipos que se desprenden de jugadores que terminan recalando en el Almería. Todos hasta el momento están mostrando su disconformidad por la salida de esos jugadores porque son importantes, los consideran importantes, y en el caso de Joao Carballo exactamente igual. Los aficionados del Nottingham Forest pues hablaban de que no entendían muy bien esa salida cuando era uno de los jugadores que más podía aportar, sobre todo en ese sector ofensivo del conjunto inglés. Bueno, pues Joao Carballo ha sido el primer futbolista de la semana en aterrizar al conjunto almeriense. Llega cedido por parte del cuadro inglés. Todos ya sabéis, todas las cesiones son con opción de compra, excepto una, la de Jorge Cuenca, por los motivos que ya conocéis de ese traspaso al Villarreal, y el Villarreal lo cede al Almería. La opción de compra la tiene el Barça sobre el Villarreal. No podía introducir el Almería ninguna cláusula de compra sobre esa cesión cuando estaba previamente ya establecida por parte del equipo vendedor, al que después lo ha comprado, como ha sido el conjunto del submarino amarillo. Pero bueno, Joao Carballo cedido, ya está en Almería, estaba desde el pasado martes. Y el siguiente en llegar también era otro nombre que ha ido cociéndose a fuego lento, y aquí ha habido varias etapas de la llegada de Lucas Robertone, el centrocampista también ofensivo, ese mediocentro ofensivo, media punta, que llega de Vélez Sarsfield. Era un jugador que hace un par de semanas aproximadamente ya se le vinculó con un posible interés por parte de la Almería, pero estaba alrededor de un interés que a su vez tenía el Celta de Vigo por el futbolista argentino, y la información que en ese momento nos llegó a nosotros era que el Celta quería al futbolista, pagaba 5 millones, pero que la Almería pagaba más, pagaba 6 millones, y que esa operación, esa negociación, pues se había enquistado algo. Y nos decían desde Argentina que entendían que era una maniobra un poco de los representantes, de encarecer un poco el producto, etcétera, etcétera. Y tampoco se le dio más recorrido a aquello. También es verdad que estábamos todavía en el entorno de la posible incorporación
incorporación de Raúl Guti, y cuando eso ya pues se cerró, la semana pasada ya se reforzó bastante la posibilidad de que efectivamente Lucas Robertone terminara llegando a la Unión Deportiva Almería, y así ha ocurrido. Desde Argentina empezaron a mitad de semana, martes, miércoles, ya se iba dejando la cosa clara, que el Almería iba a traerse al futbolista. El jugador llegó y ya aterrizó ayer jueves en Almería, y fue anunciado oficialmente unos minutos o unas horas más tarde, ¿no?, de que Vélez en su página web ya hiciera oficial ese traspaso. Primero fue la información del equipo vendedor, explicó que había vendido o que había traspasado al futbolista al Almería por el 50, no da cantidades, las hemos sabido por medios periodísticos, ¿no? Por lo menos la referencia nos ha llegado por los compañeros periodistas de Argentina. Apuntan a que el Almería habría pagado 3,5 millones de euros por el 50% del pase del futbolista, y que habría un compromiso para que el próximo año, a la conclusión de esta temporada, el Almería abonará otra cantidad para llegar al 80% de los derechos del jugador. Vélez Sarsfield se reserva un 20% para un hipotético traspaso posterior, un porcentaje exactamente igual que el que se reservó Peñarol con Darwin Núñez, y que luego pues le ha reportado sobre unos 4 millones aproximadamente de euros, que no le viene nada mal al equipo de Uruguay, al equipo de Montevideo. Pero en el caso de Vélez es algo parecido: 50% de los derechos actualmente, otros 30 más para llegar al 80% a la conclusión de esta campaña, y Vélez que se queda con un 20%. El futbolista ya está aquí, se le ha presentado con el dorsal número 19, y era el segundo jugador de la semana que aterrizaba en el conjunto rojiblanco, pero aún quedaba por completar un puesto que es el más demandado por todos los aficionados, y desde luego con la salida de Darwin Núñez es evidente que es un puesto que la Almería aún tiene que resolver, que es el del punta, que es el del delantero. Y ahí suponíamos que iba a quedar la cosa, ¿no? Después de llegar Carballo y de que aterrizara también Robertone, pues todos teníamos el foco puesto en la incorporación de un delantero antes del próximo lunes, cuando concluya el periodo de fichajes. Bueno, así estaba todo, hasta que ayer, cerca de las 3 de la tarde, nos informa un compañero de nuestra redacción en Valencia, ojo que el Almería parece que ha tenido algún contacto durante los últimos días, y se ha intensificado mucho el interés por un lateral izquierdo, concretamente por Alex Centelles, un lateral de la cantera del Valencia, que el año pasado estuvo cedido en el Famalicão, en la Liga Portuguesa, fue uno de los destacados, jugó 30 partidos y este año regresaba al Valencia, ya no para jugar en el Mestalla, sino en el primer equipo, pero por detrás de Gallá y Delato, que son los dos laterales izquierdos, jerárquicamente hablando, que están por delante del futbolista. Es verdad que Javi Gracia, no, y así lo ha manifestado en alguna ocasión, no quería desprenderse de ningún futbolista hasta que no llegara alguien que pudiera cubrir esa ausencia, pero bueno, al final esa posibilidad que ayer nos contaban fue cobrando fuerza, tanto como que ya esta mañana el futbolista estaba en Almería. En realidad, cuando nos dijeron que podía haber un cambio o una incorporación más, y nos hablaban del lateral izquierdo, luego te pones a pensar y dices, bueno, es que es casi lógico, la única posición que la Almería aún podría hipotéticamente reforzar, porque más allá de que el delantero aún está pendiente de llegar, pero se sabe que va a llegar alguien, por lo tanto ese vacío tiene que cubrirse, pero sabemos que tiene que cubrirse. Los jugadores de banda yo creo que hay ya suficientes, teniendo en cuenta el sistema, ¿no?, la forma de jugar de la Almería. Ni que decir tiene que los hombres de medio campo también ya están, es una zona que está sobreocupada, incluso habría futbolistas doblados o posiciones dobladas o incluso triplicadas, ¿no?, en determinados puntos del terreno de juego, ¿no?, porque en realidad César de la Hoz, Petrovic y Samu Costa son tres futbolistas que perfectamente pueden ocupar la posición de pivote destructor, ¿no?, aunque cada uno tiene lo suyo. Quizá destruye más Petrovic, crea bastante más Samu,
y César es una mezcla un poco de los dos, pero bueno, son características algo similares, y luego pues para todo el resto de posiciones o vienen los interiores, o vienen de media punta, o bien de segundo o de medio centro ofensivo, hay una nómina bastante amplia, ¿no? El lateral derecho estaba ocupado perfectamente con Bayú y con Aitor Buñuel, la zona defensiva central con lo que hay está espectacularmente cubierta, la portería igual, con lo cual solo nos quedaba un puesto, ¿no? Era bastante fácil de entender que podía ser ese lateral, y así ha ocurrido. Repito, Alex Centelles ya está hoy, estaba en Almería, esta mañana me dicen que ha estado en el club. Entiendo, bueno, no sé si a estas alturas del día habrán anunciado, yo no tengo conocimiento de que aún hayan hecho oficial. Estamos a las 7:15 de la tarde, para poner bien el reloj y saber en qué hora estamos grabando esto. A esta hora aún no tengo constancia de que haya habido ningún anuncio sobre la incorporación oficial día de Alex Centelles, pero, insisto, hoy está en Almería y es muy probable que, bueno, durante la tarde-noche, lo que queda, no sé ya si igual mañana, el Almería hará oficial ese fichaje, esa incorporación. Y por tanto, solo quedará la llegada de un delantero cuando esto concluya. Y por tanto, así el Almería completará pues una cantidad de movimientos absolutamente extraordinarios en cuanto a número. Alguien puede pensar también muy interesantes en cuanto a la capacidad o a la calidad de los futbolistas, pero desde luego el equipo rojiblanco sí que ha demostrado, hasta el lunes que se cierre el mercado pues no se podrá hacer un balance general, pero yo creo que en el fútbol español no habrá comparación posible por la cantidad de movimientos que habrá hecho el cuadro almeriense. La semana que viene ya haremos un cómputo general de todo, cuando acabe los que entran y los que salen. Pero en el fútbol europeo dudo que exista, y en el fútbol mundial pues igual también es muy difícil, por no decir imposible, que haya tal cantidad de incorporaciones, pero tal cantidad también de salidas, y en un cómputo general pues no sé, pero yo creo que vamos a cerrar en torno a una treintena de movimientos, ¿no? Entre llegadas, haciendo una plantilla prácticamente completa, y salidas pues con de momento solo un traspaso, muchas rescisiones, alguna que otra cesión y asuntos todavía por concluir. Pero falta el delantero. Me centro ahora mismo en el delantero. Bueno, sobre el delantero, y ya que estamos a viernes y que quedan menos de 80 horas, 75, 74 horas para que se cierre el mercado, uno se pone a reflexionar sobre por qué se está tardando tanto, y dentro del posible error que pueda haber en la reflexión y en la consecuencia final de ese planteamiento que ahora os comparto con vosotros, pero yo al menos le encuentro algo de base, y voy. El Almería sabe desde el primer momento que con la venta de Darwin Núñez tenía que incorporar un delantero de peso, un delantero potente, de calidad, referencia, un delantero que evidentemente va a suponer una inversión importante económica. Pero hasta ahora hemos visto que ha llegado un futbolista como Pedro Méndez, con mucho potencial, pero que, bueno, quizás sea un detalle, ¿no? Y tampoco igual es referencia, porque, por ejemplo, Luis Suárez en el Zaragoza llevaba un dorsal del filial. Y evidentemente no es una gran referencia, es quizá una anécdota, una curiosidad o una tontería, si queréis, ¿no? Pero Pedro Méndez viene para, entendemos, sí como futbolista más similar a un 9, o de características más propias de un 9, pero para ayudar desde su inexperiencia y bueno, pues a colaborar, a remar en este Almería. El otro delantero que el equipo rojiblanco ha fichado es Juan Villar, un futbolista que, si veis en su ranking, en los datos que hay a través de internet, lo encontramos con que su posición natural es extremo y luego posición secundaria delantero. Pero es cierto que en los últimos años ha jugado a delantero. El año pasado vimos cómo tuvo que entrar en el Rayo Vallecano por la lesión, si no me equivoco, de Leo Ulloa, y fue fichado, fue cedido por parte del Osasuna al Rayo Vallecano, y actuó como delantero, actuó como referencia ofensiva, como punta. Pero es verdad que no es un 9 clásico, ¿no? Es un jugador con más movilidad, con otra serie de elementos, y por tanto ni Pedro Méndez inicialmente ni Juan Villar a estas alturas estamos convencidos. De hecho, el propio club, con los argumentos que ha facilitado, incluso hoy el propio José Gómez, ninguno de los dos son el futbolista, ese 9, esa referencia real, importante, y que además venga a suplir la baja, el traspaso de Darwin Núñez. Por tanto, esa operación está pendiente. Y ahora bien, ¿por qué está pendiente? ¿Por qué todavía no se ha cerrado? Cuando desde agosto, ¿no?, el mercado está abierto, ha pasado todo el mes de septiembre, y estamos llegando a 2 días y medio para que el mercado concluya. En realidad no lo sé, no voy a mentiros, no sé por qué se está demorando tanto. Ahora,
pensando, analizando, reflexionando y teniendo un ratito para ponerte en distintas situaciones, te puedes encontrar en una que yo creo que no está el Almería ahora en ese momento, o el estatus del equipo rojiblanco no está en esta situación, pero que históricamente se ha ocurrido. El Almería otras veces quería futbolistas y se encontraba con negativas. El Almería tocaba la puerta de un jugador que le era que consideraba que era importante, y se encontraba con dificultades para llegar económicamente o para convencer por el proyecto deportivo, y directamente se encontraba con el no, y había que ir pues a segundas, terceras, cuartas o quintas opciones. Por tanto, eso es una situación que ha ocurrido y que alguien puede pensar, bueno, pues igual se ha repetido ahora. Igual sí, igual el Almería ha tocado la puerta y le ha dicho al final que no. Hemos tenido un caso con del futbolista del Zaragoza que ha acabado en el Elche, que estaba y al final ha dicho que no. Es verdad que puede ocurrir, ¿no? No digo que no haya ocurrido. Incluso pudiéramos pensar, aunque todavía el Granada no ha movido ficha ni ha anunciado nada, pero insisten en que Luis Suárez, el del Watford, va a acabar, el ex del Zaragoza, va a acabar en el Granada, pero a estas alturas de viernes aún no está cerrado el asunto, o por lo menos hecho oficial. Como nos cuentan que a Luis Suárez también se le ha tocado la puerta, pues igual no se ha encontrado el Almería con un no en cuanto a ya no proyecto ni economía, sino categoría, ¿no?, en la que milita. No es igual jugar en primera división, como es el caso del Granada, en ese hipotético caso de que termine firmando ya en Europa League después de la victoria frente al Malmo de ayer, o jugar en segunda división. Quiero decir, ese parámetro está ahí, existe y puede ocurrir. Pero no creo que sea el caso. Por tanto, casi me inclino a pensar desde otro punto de vista o plantear otro escenario, ¿no? Uno, que el propio hecho de que pueda llegar a ser... No quiero vender ni vender humo, ni crear falsas expectativas, ni nada, solamente es un planteamiento. Porque además, probablemente todo esto, si alguien piensa lo que yo no digo, y le quiere poner nombre, le quiere poner cara, y le quiere poner incluso historial y goles del año pasado, si no ocurre, pues puede llegar la decepción, ¿no? O la frustración, la decepción, ¿no?, en definitiva. Pero es verdad que tengo la sensación de que la operación de la Almería se está demorando porque el futbolista que puede venir es realmente importante, interesante, y la negociación en sí misma es compleja, y que incluso puede tener aparejada otro elemento, y es que la negociación, dentro de su complejidad de gestión, de convencimiento, de tramitación, de lo que sea, puede tener un elemento que la Almería también necesite no resolver, pero sí mejorar, y es el asunto económico. El Almería dijo Turki Al-Sheikh que, además de lo de Darwin, iban a salir una serie de futbolistas que iban a generar en torno a unos 10 millones de euros en las arcas del club, y a día de hoy se ha generado cero. A día de hoy no ha habido ningún otro traspaso más allá del de Darwin Núñez. Por tanto, asocio todo eso, ¿no? Son pequeños elementos que vas cogiendo, pequeños ingredientes, y que te formas pues un escenario, ¿no?, que puede ser real o puede no ser real. De alguna manera es un poco la lógica. Total, que igual el Almería está trabajando sobre un fichaje que está siendo complejo de traer, y igual también necesita algún tipo de alivio económico en cuanto a ingreso para poder hacer frente a esas incorporaciones. Bueno, como no quiero jugar tampoco al gato y al ratón, evidentemente todo esto seguro que vosotros ahora mismo le estáis poniendo nombre al futbolista, porque es probablemente el más deseado por todo el mundo. Desde allá por donde vayas, preguntas y te preguntan por Cristian Stuani. Yo os quiero recordar lo que sabemos a día de hoy. A día de hoy sabemos que hace algún tiempo el Almería preguntó al futbolista y se interesó por su estado y por su posibilidad para llegar. Hubo una conversación y el futbolista transmitió que su ficha era de 3 millones de euros al año brutos, con lo cual sale a sobre 1,5 millones largo, unos 6, unos 7 aproximadamente, de coste a la Unión Deportiva Almería, que viene a ser, pues, bueno, bastante más, que otros futbolistas. Y la cosa quedó ahí. Luego han surgido otras opciones para Cristian Stuani, como por ejemplo la del Español, aunque el Español está pendiente de que se cierre la venta de Raúl de Tomás, puesto que si eso no ocurre, primero ni tiene sitio ni tampoco tiene capacidad económica, y están un poco ahí a caballo de a ver qué puede pasar. Pero igual que el Almería preguntó, e igual que el Español está también a la caza de esa posibilidad, si se le cruza la salida, si se cierra la salida de Raúl de Tomás, que tampoco es fácil. Por otro lado, desde Gerona, desde la ciudad, desde el club, desde el entorno,
aseguran que el futbolista ha comunicado al Girona que va a continuar esta temporada y que va a seguir, e incluso le ha dicho que al 100% va a continuar en el Girona. Bueno, esa puede ser la opinión a día de hoy, pero de aquí al lunes pueden cambiar cosas, ¿no? Y es posible que todos esos escenarios terminen juntándose. Bueno, algunos de vosotros me estáis diciendo, no, pero es que yo he oído ahora estos días me han comentado que el Almería sigue detrás. No os puedo negar que no sea así. Pero solo os traslado toda la información que tengo yo hasta el momento y cada cual pues que haga su composición. Yo personalmente, ¿qué creo? Creo que el Almería quiere a Estuani, lo ha querido y lo sigue queriendo, quiere a Estuani. La cuestión económica y su salida, porque ya no solo es lo que cuesta Estuani, sino es que hay que pagar un traspaso. Habría que pagar un traspaso, hipotéticamente, en caso de que se cuajara la operación, y eso encarece más el propio gasto, ¿no? A eso se le suma el posible interés de otros equipos, incluso él lo que quiere, evidentemente, es jugar en primera división, puede haber, tal. Pero es cierto que el Almería lo ha querido y es probable que todavía haya alguna opción. Yo, de verdad, sigo diciendo lo que comentaba estos días atrás en el programa, lo veo complicado, pero tampoco aseguraría al 100% ni que el Almería va a ir a muerte a por Estuani, pero tampoco podría asegurar al 100% que no sea así. Así que precaución y veremos. Yo creo que esto no se va a resolver hasta el próximo domingo, hasta el próximo lunes, el último día de mercado, y veremos qué pasa. Con eso os he querido contar y explicar todo lo que sabemos, todo lo que sé alrededor del delantero y de las posibilidades, o incluso de la propia figura de Cristian Estuani. Bueno, ¿qué más cosas de la semana? Bueno, hemos hablado de las entradas, pero no hemos hablado de las salidas. Ojo, porque hoy ya hemos tenido noticia. Enzo Zidane ya se ha desvinculado de la Unión Deportiva Almería. Enzo Zidane, junto con, a ver que hagamos una memoria rápida todos juntos, René, Romera, Chema y ahora Enzo, son los 4 futbolistas que han terminado saliendo de la Almería de la misma manera, ¿no? Acordando la rescisión de su contrato, liberando a las partes de los compromisos y por tanto quedando libres para, tomar el camino que cada uno quiera. René acabó en el Dinamo de Bucarest, hablo de memoria, Dinamo de Bucarest. Chema Núñez ha acabado en el Albacete. Romera, mira, pues a Romera no le tengo perdida la pista, no sé si ha encontrado equipo. Si es así, pues la verdad es que no lo sé. Y Enzo Zidane, que hoy ha quedado desvinculado de la Unión Deportiva Almería, pues de momento tampoco se le conoce destino, pero bueno, imagino que sus agentes buscarán acomodo de aquí al próximo lunes, aunque es verdad que los futbolistas que no tienen contrato les permite que que son agentes libres, les permite que el mercado no les cierre las puertas el lunes, sino que puedan continuar hasta que algún equipo pues se pueda interesar en ellos y pueda firmarles, así que eso es una ventaja para Romera si no ha encontrado destino, y para Enzo Zidane, que acaba de salir en el día de hoy, pues el mercado no se cierra para ellos el lunes, sino que tiene bastante más recorrido. Ya se ha solventado el asunto de uno de los 3 futbolistas que el Almería tiene por resolver su situación. 1, Enzo, ya lo sabemos, desvinculado. 2, Valentín Bada. De Valentín Bada os hemos ido contando estos últimos días, creo que el vídeo de la semana pasada algo os conté también, que había muchas posibilidades de que acabara en un equipo español. Su idea era acabar o en España o en Italia. Pues bien, durante estos últimos días, el inicio de la semana, el transcurso de la semana, se ha reforzado muchísimo las opciones de que Valentín Bada acabe en el Club Deportivo Tenerife. Y cuando la operación estaba prácticamente cerrada, prácticamente concluida, quedaba resolver pues los últimos flecos, cerrar lo que creo que va a ser una cesión, de pronto se ha cruzado por medio el mismo equipo que se cruzó por medio con el tema de Raúl Guti en el Almería. El Elche se ha metido por medio, por lo que nos cuentan el Elche, y ahora mismo pues Bada está deshojando la margarita y viendo finalmente si se decanta por el Club Deportivo Tenerife, que le ha querido desde hace bastantes días, o el Elche, que ahora pues a bote pronto ha aparecido también en la puja por hacerse con los servicios del futbolista italo-argentino. Veremos qué pasa con Bada, si finalmente recala en el Tenerife o recala en el Elche, que es quien nos dicen que se ha metido por medio en esta operación. Y luego quedaría por resolver también un asunto, el de Sergio Aguza, futbolista que cuando el reparto de dorsales quedó fuera, el dorsal número 5
económico no fue para él, y ahora mismo, al igual que Enzo, a diferencia de Enzo y de Bada, Aguza sí que ha estado y sigue trabajando y entrenando con los compañeros, pero no está con dorsal, con lo cual también tiene que resolver su situación de aquí al lunes, ya sea con cesión o con traspaso, o en el peor de los casos, algo parecido a la rescisión, al igual que Enzo, Chema, Romera y René, ¿no? Para que el mercado no le cierre las puertas el lunes, sino que tenga posibilidades a partir de las 0 horas ya del lunes al martes, cuando ya entremos en el día 6 de octubre. Pero no se conoce salida al respecto. Pero sorprendentemente hoy en la rueda de prensa de José Gómez se le ha preguntado mucho por el mercado, y ha comentado dos cosas que me parece lo más interesante. Los titulares serían, ¿no? Uno, ha confirmado, aunque primero de una manera utilizando eufemismos y giros, sobre que está feliz por los acuerdos a los que están llegando, los fichajes que la directiva le está dando, y en ese contexto decía, bueno, y espero ser más feliz el lunes si nos llega un delantero. Por un lado era así de tibio o de bueno, en fin, ponerse un poco de perfil al respecto, pero luego sí ha sido más contundente dentro de la misma argumentación. Ha terminado diciendo que sí, que el Almería espera para el próximo lunes que haya una nueva incorporación que ayude a el ataque del conjunto rojiblanco. Así que de una manera más clara o de una manera más críptica, pero José Gómez ha dejado claro que ese delantero va a llegar a la Almería y se está trabajando para ello. Pero el segundo titular es lo que más nos ha sorprendido, y en realidad pues yo tengo una interpretación, pero efectivamente pudiera ser bien otra. Ha dicho el técnico que aún van a salir 3 futbolistas. Claro, 2-3 futbolistas son Bada, Enzo y Aguza. Pero ni Bada ni Enzo han estado nunca en dinámica de grupo, y Aguza está sin dorsal. Por tanto, hay quien interpretará, bueno, esos 2-3 futbolistas son esos 3, ¿no? Bada, Enzo y Aguza, con lo cual no habrá salidas de la primera plantilla. Pero yo no creo que sea así. Yo creo que cuando hablaba de 2-3 futbolistas, yo creo que se está refiriendo a la plantilla que hay oficializada y con dorsal. De hecho, para empezar, si se termina, no creo que haya ningún problema, pero cuando se haga oficial el asunto de Centelles, del lateral izquierdo, el Almería creo que no va a hacer lo del año pasado, de mantener 3 laterales. Ahora serían izquierdos, cuando el año pasado tuvo 3 derechos. Este año, en realidad, cuando ha llegado Aitor Buñuel, ha salido Romera. Ha sido, entra uno, sale otro. En el puesto de lateral izquierdo yo creo que la rutina va a ser también igual. Cuando entre Centelles, saldrá alguien. ¿A quién? Obviamente no. Iván Martos, pues es el único candidato. Por tanto, ya sería uno. ¿Quién más? Pues si volvemos a lo que decía antes, de que Turki dijo en su momento que habría unos traspasos que dejarían 10 millones de euros, más o menos, pues hombre, se nos antoja algún otro futbolista. Ha habido rumores sobre Lazo, ha habido rumores sobre Corpas, el propio Iván Martos, no sé, igual algún otro futbolista también tiene mercado, pero no sé, yo después de escuchar a José Gómez tengo la sensación de que vamos a tener alguna baja que pudiera sorprendernos por haber sido anunciado como futbolista oficialmente este año del Almería, y que de cara al próximo lunes, durante el día del lunes o el fin de semana, entiendo que pospartido, porque antes va a ser extraño por lo que es descentrar un poco el contexto de la preparación del encuentro, pero posiblemente el domingo por la noche o el lunes durante el día tengamos no solo la llegada de ese fichaje que falta, sino salida de algún otro jugador. Y hoy además, y ya cambio de asunto, dejo el tema mercado, 33 minutos llevamos y hemos gastado bastante tiempo en el mercado, pero bueno, está siendo la rutina. Ya digo que la semana que viene creo que esto no va a ser así. Hablaremos del delantero que tiene que llegar y tal, pero ya será otra cosa. Hoy hemos vuelto a estar presentes en algo donde hace mucho que no participaba el Almería. Tampoco es que haya sido muy habitual históricamente, pero bueno, alguna vez ha ocurrido. La última vez que un futbolista de la Unión Deportiva Almería del primer equipo era convocado por la selección española fue Chico, para la selección sub-21. Bueno, pues hoy hemos vuelto a estar en la misma situación. Hoy el combinado de Luis de la Fuente, la selección española sub-21, ha convocado al central Jorge Cuenca para los 2 partidos de la Euro sub-21 que se van a disputar los días 8 y 13 de octubre frente a Islas Feroe y a Kazajistán.
Esos dos partidos los va a jugar Jorge Cuenca. Bueno, va a estar convocado Jorge Cuenca, ya veremos si juega o no juega, pero bueno, va a estar en esa convocatoria. Por tanto, Jorge Cuenca se va a perder el partido del Logroñés. Cuando acabe este encuentro del domingo frente al Sporting, bien el domingo por la noche o el lunes por la mañana, se incorporará a la concentración y volverá después del día 13, con lo cual entiendo que volverá el día 14. En medio, el día 10, sábado, 4 de la tarde en Las Gaunas, el Almería jugará frente al conjunto riojano y ese partido se lo va a perder Jorge Cuenca, por una muy buena noticia, el hecho de haber sido convocado por la selección sub-21, pero también se lo va a perder Giorgi Makaridze, que hoy también ha sido citado, en este caso, por la selección absoluta de Georgia, y que en este caso no van a ser 2, sino 3 los partidos que va a disputar el combinado georgiano con Makaridze, y a su vez también se perderá el guardameta hasta ahora, en el primer partido titular, suponemos que pasado mañana domingo volverá a estar ahí, pero se perderá a su vez, igual que Jorge Cuenca, el partido frente al Logroñés, con lo cual ese día la responsabilidad le caerá a Fernando, y entiendo que será convocado también Lluís Tarrés, una de las sensaciones, el portero del filial y tercer guardameta de la Almería después de esta extraordinaria temporada. Y luego la Almería podría haber tenido incluso un segundo futbolista, un tercer convocado por selecciones, y un segundo dentro de la sub-21, porque Aitor Buñuel, el lateral derecho, que su último equipo fue el Racing de Santander, estaba en la preselección de la sub-21. Posiblemente el hecho de no haber tenido equipo este verano para entrenar, no haber disputado aún todavía minutos, no estar en competición, pues bueno, le ha podido impedir que el técnico Luis de la Fuente termine convocándole. Pero bueno, sabemos que ahí hay otra posibilidad de que no solo Jorge Cuenca, sino Aitor Buñuel están dentro de la estructura o los planes del preparador de la sub-21, Luis de la Fuente, para los compromisos internacionales de esta próxima temporada. Y después de todo esto, ya nos centramos en el partido... Vaya con la garganta. Perdón. Nos centramos en el partido del próximo domingo a las 6:15 en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo, en lo que será el estreno en casa. Después del buen partido de Lugo, llega el Sporting con 9 puntos, 3 victorias, con 4 goles a favor, ningún gol en contra, no ha encajado gol, tampoco ha perdido ningún punto hasta el momento, el equipo de David Gallego, y es una muy buena piedra de toque, ¿no? Si el partido inaugural frente al Lugo era un encuentro muy interesante y atractivo por ver cómo íbamos a ver o qué Almería íbamos a encontrarnos, o qué estilo, qué formas, qué maneras, qué conceptos. Y luego qué puesta en escena, ¿no? Íbamos a tener, después de haber visto lo que vimos el pasado fin de semana, pues estamos enormemente ilusionados, ¿no? Además, también por resolver un hándicap, al menos lo ha sido en el retorno de la competición tras el confinamiento, que eran los partidos en casa de los equipos. No era solamente un patrimonio de la Almería, sino que todos los equipos han sufrido bastante en los encuentros que han disputado en casa. Es verdad que en esta jornada, pues bueno, alguna sorpresa ha habido. Igual estadísticamente alguna sorpresa extra. El factor de no tener público va a seguir siendo importante para todo a nivel ambiental. Pero bueno, vamos a ver si el Almería en este primer partido, pues todo eso que ya lo tiene con el bagaje del año pasado y la experiencia ya acumulada, pues es capaz de hacerse fuerte, ¿no?, en su estadio, y qué mejor prueba o qué mejor escenario que hacerlo frente al líder de la categoría, al menos después de estas 3 primeras jornadas de competición. Veremos la alineación de la Almería, si hay cambios o no. De momento hay uno que es obligado, que es la ausencia de Aquime por sanción. Suponemos que Iván Martos, por razones obvias, era el hombre en el lateral izquierdo, salvo que, al igual que ocurrió la semana pasada con la llegada de Jorge Cuenca, que fue muy a final de semana y fue titular, el lateral izquierdo procedente del Valencia, pues veremos si también ocurre algo parecido, ¿no? Si la Almería lo hace oficial, si mañana puede entrenar, aunque sea solo un día, con sus nuevos compañeros, y entra a la convocatoria, y luego pues si hay alguna opción para que sea titular. Salvo eso, igual el resto de equipo es bastante parecido, ¿no?, al del primer encuentro, pero bueno, siempre está el hecho de que el técnico puede sorprendernos y que la alineación de la pasada semana pues estuviera matizada por cualquier elemento, ya sea jugar fuera, rival, o incluso algún futbolista que a lo mejor estaba todavía pendiente de coger un poquito mejor la forma física. Bueno, se me olvidaba una cosa importante que no he comentado, y no es un buen lapsus por mi parte no haberlo comentado, ¿no? Y es el tema de Peibernes. Después de que
La semana pasada suponíamos que iba a ser titular, luego no jugó de titular, jugó los últimos minutos para dar consistencia. Durante la semana, el lunes, martes, la información que nos llegaba desde el club era que Pau Vernes se queda en el Almería, se queda 100%, se queda, así os lo contamos, así lo publicamos en redes sociales. Luego el entorno del futbolista nos quiso hacer llegar su visión sobre que, bueno, igual no estaba tan claro porque, bueno, pues esa suplencia, insisto al entorno, y quiero separar lo que es el entorno del propio jugador, porque él sí es verdad que en todo momento ha sido súper disciplinado y a quien con quien ha podido dialogar dentro del círculo muy cerrado que es el de los futbolistas, por el asunto de, hombre, no la burbuja así tan drástica como antes, pero sí que están con cierto grado de precaución en el contacto personal, ¿no? Pero bueno, el futbolista sí que ha estado un poco al margen, pero sí es verdad que el entorno pues quiso transmitir una situación de duda, ¿no? Así lo contamos nosotros, al rato de haber dado esa buena noticia de que al 100% se quedaba por parte del club. Luego llegó esa duda, pero bueno, ha quedado solo en, creo yo, y no tengo por qué pensar lo contrario, en simplemente, pues, situaciones que se dan en esto del fútbol y en las relaciones en determinado momento entre jugador, club, representantes, por medio, entornos y tal. Pero bueno, me pareció magnífico que ayer jueves Mateu Pau Vernes diera su primera comparecencia esta temporada en el Almería, en la sala de prensa, y lo hizo, entre otras cosas, para dejar claro que se quedan en Almería y que no hay ningún tipo de dudas, y él quiso cerrar por completo toda esa posibilidad. De ahí el lapsus, no lo comentaba antes cuando hablábamos del mercado, y bendito lapsus, ¿no? El hecho de haber ya asimilado que no hay ningún problema en ese sentido. Bueno, pues yo creo que no hay nada más. Aquí en la chuleta no tengo nada más, tampoco recuerdo nada a bote pronto, y bueno, pues veremos. Mañana es verdad que las bajas, el domingo no estará Kieme, no estará Apia, que ya esta semana ha comenzado a trabajar después de la operación quirúrgica del sistema gástrico, del sistema digestivo. Ramazani con algunas molestias también está entrenando, pero al margen. Así que esos tres, ¿no? Ramazani, Apia y Sergio Akieme serán las ausencias de la Almería en la convocatoria. Veremos cuántas novedades tenemos en la lista, si entran los nuevos, si finalmente se incorpora al lateral izquierdo para este fin de semana, para Centelles. En definitiva, que todo eso lo veremos mañana con la lista y el domingo en el partido. Bueno, pues aquí lo dejamos. Hasta aquí el repaso, el resumen semanal de la actualidad de la Unión Deportiva Almería. Ya sabéis, suscribiros, likes. Recuerdo que todos los días de 3 a 4 de la tarde estamos en Onda Cero, en el 102.2 de la FM, para la gente que esté en la capital, en Almería. Para los que no, tienen dos vías: o bien la aplicación de Onda Cero para dispositivos móviles, seleccionando la emisora de Almería, o bien la web, ondacero.es/Almería, y ahí tenéis el directo de 3 a 4, y unos minutos después, sobre las 4 y 10, 4 y cuarto, tenéis el podcast, así que podéis seguir perfectamente informados de la actualidad de la Almería y del resto de deportes, evidentemente, y que el domingo desde las 5:30, igual, en esas tres plataformas, la convencional, la radio, más las dos digitales, la aplicación y la web, estaremos en directo contándoos todo lo que ocurra en el estadio de los Juegos del Mediterráneo, en ese Almería Sporting de Gijón. Suscribiros, likes, campanita, comentarios, todo lo que queráis, que es un placer cada semana. Un beso muy grande y cuidaros mucho.